Ok, para calcular una curva con espirales, vamos a hacer el ejemplo con el primer PI. Entonces tenemos una deflexión de 28 grados. Se trata de, aquí está el kilometraje 2 más 980. Medimos la distancia para saber ese dato. Lo mido bien. Distancia ND. Okay, 2 más 980 distancia, 2980. Entonces 2 más 980. Deflexión 28 grados, derecha. Velocidad de proyecto 90 km por hora. Es un tipo A2. Ok, entonces el grado máximo. Ya sabemos que el grado máximo se calcula con esta expresión. De las normas sacamos este dato del coeficiente de fricción y calculamos el grado máximo. Nos está dando de 4 grados 35 minutos, 46.67 segundos. Después, el paso número 2 es sacar el 40% del grado máximo. Sacamos el 40% del grado máximo. En este caso, nos da 1 grado 50 minutos 18.67 segundos. Entonces es el límite para saber entre curva simple y curva en espiral. Aquí elegimos un grado de curva. Yo estoy eligiendo 4 grados. Es mayor y menor al grado máximo. Entonces, como es mayor al 40%, se trata de una curva con espiral. Si fuera menor al grado de curva, al 40% de Gmax, entonces tendríamos que hacer curva simple. En este caso, como es mayor, curva con espirales. Tenemos que sacar para las deflexiones de la curva central la deflexión por cada metro, y a partir del minuto entonces nos da 0 grados 6 minutos. Esto lo vamos a usar cuando ya vayamos en el registro de trazo. Bueno, en el punto número 4, el radio de curva circular, sabemos que es 1145.92 sobre el GC, el grado de curva. Nos da 286.48. Luego calculamos los elementos de longitud de transición o longitud de la espiral, en este caso, ampliación en curva y sobrelevación en curva. Aquí están las expresiones. L 8 veces la velocidad de proyecto por la sobrelevación máxima, que es del 12%, nos da 86.4. La ampliación de curva son 2 carriles. Aquí tenemos el número de carriles. La longitud entre ejes, que es esta L, 6.1 metros vamos a considerarlo. El radio de curva que calculamos. Entonces aplicamos esta expresión y nos da 0.66 metros. La sobrelevación en curva es el grado de curva entre el grado máximo por la sobrelevación máxima, y nos da de 10.44%. Aquí ya tenemos los elementos de la geometría del seccionamiento calculados. Nos vamos al punto número 6, el ángulo de la espiral. Y aquí interviene la longitud de la espiral. Entonces sabemos que es igual a la longitud de la espiral por el grado de curva entre 40, y nos da 8 grados 38 minutos 24 segundos. Ya con este dato calculamos las coordenadas XC y YC, que son las coordenadas de termina espiral, empieza curva central, termina curva central, empieza espiral. Y aquí lo vemos, aquí es este punto y este punto. Entonces aquí nos da la coordenada YC, y del T al XC es la distancia para la coordenada XC. Esto es el diagrama de una curva con espirales. Ya que tenemos estos datos, aplicando estas expresiones, nos da 86.20 en XC y 4.34 en YC. En los cálculos de P y K, que son distancias también para poder dibujar la curva, entonces vamos a ver, aquí no sé si ustedes alcancen a ver, de la tangente hacia lo que se llama PC, que es imaginario, o más bien haciendo una
extensión de la curva central circular, podemos obtener la distancia P para ubicar el PC, y vamos a ubicar la distancia K, que es del TE a donde se ubica el PC. ¿Vale? Es esta de aquí, esta. Y luego vamos cálculo de la subtangente. El cálculo de la subtangente es la distancia que hay del PI al T. El T significa termina tangente, empieza espiral. Una vez que tenemos la subtangente, con esta expresión se va a calcular. Sabemos que es RC más la distancia P y tangente de la deflexión sobre 2 para que tengamos el cateto opuesto, y más K, que es la distancia que hay del T al PC. Entonces acuérdense que aquí tenemos un triangulito rectángulo al PC más P, ya llegaríamos hasta acá, y luego de aquí hasta acá tenemos K, entonces más este tramo que estamos sacando con el triángulo rectángulo, tendríamos toda la subtangente, que es toda esta, al final de cuentas la que nos piden. Pues el triangulito que es por la tangente de la deflexión total sobre 2 es el que se forma aquí, este triangulito. Sacamos esta porción y le sumamos más K, y ya tenemos toda la subtangente. Longitud de la curva circular es 20 veces la deflexión de curva sobre GC, donde la deflexión de curva, si aquí lo vemos, la deflexión de curva, que es toda esta, está desde esta línea punteada hasta esta línea punteada. Entonces le vamos a restar a la deflexión total, le vamos a restar el ángulo de la espiral 1 y 2 veces. Entonces tenemos este segmento de en medio, por lo tanto quedaría deflexión total menos 2 veces el ángulo de espiral, la deflexión de la curva central. Y ya una vez obtenido la deflexión de la curva central, sustituimos para la longitud de curva y nos da de 53.60. Luego pasamos a calcular la tangente larga de la espiral, que aquí lo vemos, es del TE hasta este punto, para poder ubicar el S. Entonces aquí vamos a tener la expresión, lo sustituimos en nos da 57.66, tangente corta de la espiral, que aquí está la tangente que es del TL al S. Y lo calculamos y nos da 57.66, la tangente corta de la espiral nos da de 28.87. Luego la cuerda larga de la espiral. La cuerda larga de la espiral es del T hasta el S. Es este triángulo, se forma como triangulito, ¿vale? Entonces todo esto se refiere, esta distancia desde el T hasta el S, a la tangente larga o cuerda larga de la espiral. Y no es más que elevar al cuadrado las dos coordenadas que me ubican el S, que es el XC, que ya XC y S al cuadrado, lo sumo y le saco raíz. Aquí está y me da 86.31. Este 86.31 es parecido a este de aquí, ¿vale? Entonces vamos a tomar el de 86.40 para el cálculo de la geometría del seccionamiento, pero esto lo vamos a tomar más adelante. Entonces los cálculos de los kilometrajes, aquí está dado el kilometraje del T, el PI está adelante, entonces este es el dato que tenemos. Acuérdense, con ese dato empezamos, kilometraje del PI. Nos tenemos que regresar, entonces restamos una subtangente y encontramos el T. Aquí lo mencionamos. Luego el kilometraje del S, que es esto de aquí, nos dice que podemos hacer el kilometraje del T, que es el que ya calculamos acá, más LE, que es la longitud de la espiral, que es toda esta curva, ¿vale? Entonces, y como está más hacia adelante del T, es suma. Luego le vamos a ese kilometraje, le sumamos LC y encontramos el kilometraje donde termina curva simple y empieza espiral, que es ya en este punto, ubicados. Luego para llegar hasta el termina espiral empieza tangente, le vamos a sumar al CE, que es termina curva empieza espiral, le sumamos la longitud de la espiral y obtenemos el kilometraje de termina espiral empieza tangente.
De esta forma obtenemos los kilometrajes, aquí ya están calculados con estas expresiones, y pasamos al cálculo de deflexiones o el registro de trazo. Entonces aquí nos van a pedir para la espiral de entrada, estación, cuerda, la longitud, la acumulada y la longitud al cuadrado, para poder obtener la deflexión parcial de la espiral, para poderla dibujar, y la deflexión de la curva, ¿vale? Entonces vamos a tener que en la cuerda vamos a poner las estaciones. Primero, donde termina tangente empieza espiral, aquí empieza nuestra curva con espirales. En este kilometraje ya lo calculamos, y vamos a ajustar los siguientes 20 metros. Entonces serían del 2 más 860, sigue el 2 más 880, y a cada 20 metros hasta llegar al LC. Ya que estamos en LC, hacemos la cuerda, que es la diferencia de esta estación menos la que sigue, me da 14.87, ¿sale? Entonces 2 más 880 menos 2 más 865.13 me da 14.87. Luego 2 más 900 menos 2 más 880 me da 20, y así sucesivamente. Entonces estaciones a cada 20 prácticamente. L vamos a irla acumulando, 0 más 14.87, 14.87 más 20, 34, y así sucesivamente hasta llegar al LE 8640. Esta la elevamos al cuadrado y luego aplicamos esta expresión, que es el ángulo de espiral por esta LE al cuadrado entre LE al cuadrado. LE es 8640 elevado al cuadrado, aquí está este valor. Entonces el primero sería el ángulo de espiral, que nos dio 8 grados 38 minutos 24 segundos, multiplicado por 220.97 dividido entre 7474.96 en grados, minutos y segundos, nos da 0 grados 15 minutos 20.71 segundos. Y así lo vamos a ir sacando uno por uno hasta llegar al final. Y entonces estos de aquí, el 0 grados 0 minutos 0 segundos, lo dividimos entre 3 y obtenemos 0 grados 0 minutos 0 segundos. A 0 grados 15 minutos 20.71 lo dividimos entre 3 y obtenemos 0 grados 5 minutos 6.90 segundos. Entonces lo que hay que hacer en esta columna es, a esta columna la divido entre 3 y coloco el resultado aquí. Llegamos a la parte central de la curva. Entonces aquí esto ya es la curva simple, lo llenamos de la misma forma para que tengamos lo complementario a las espirales. Entonces sabemos que nada más es la estación, la cuerda, deflexión es parcial y total. Entonces ya sabemos que la deflexión parcial es la deflexión por cada metro por la cuerda. La deflexión por cada metro, acuérdense que la calculamos en este caso acá, que son 0 grados 6 minutos. A 0 grados 6 minutos lo multiplico por 8.47 y me da 50 minutos 47.41 segundos. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, quiere decir que las cuerdas se van a multiplicar por la deflexión por cada metro. Y vamos a ir obteniendo esta columna de la deflexión parcial. La deflexión total solo es ir sumando la deflexión inicial más la siguiente, me da esta de aquí, esta más la siguiente me da esta de aquí, y así sucesivamente hasta llegar a 5 grados 21 minutos 36 segundos. ¿Cómo voy a saber si estoy bien? Me voy a la deflexión de curva. Esta deflexión de curva me dio 10 grados 43 minutos 12 segundos. Lo divido entre 2 y si me da 5 grados 21 minutos 36 segundos, quiere decir que hice correctamente el procedimiento. Como si cumple, entonces sigo y ahora hago el llenado de la tabla de la espiral de salida. Nada más que es el mismo procedimiento que la de entrada, nada más que los kilometrajes cambian. Es el CE, que termina curva, empieza espiral, que es este, y termina en LT. Igual hay que ajustarlo a 20 metros y a cada 20 metros poner las demás. Hacemos la cuerda, que es este menos el anterior me da este, el actual menos el anterior me da 20, este menos este me da 20, este menos 20, el último menos el anterior me da 11.53.
Luego los sumo, los voy acumulando. Este pasa automáticamente en 0. 0 más 1487, 1487 más 20, 3487 y así sucesivamente hasta llegar a LE o 86.40. Las elevo al cuadrado y ustedes observarán que es el mismo procedimiento. Entonces a L cuadrado, a este valor, ya lo tengo elevado al cuadrado y L es este al cuadrado, entonces a este lo multiplico por el ángulo de la deflexión de la espiral, que es 8 grados 38 minutos 24 segundos, por 220.97 entre 7464.96 y nos da 15 minutos 20.71. Esto lo divido entre 3 y lo anoto aquí, ¿vale? Y así sucesivamente con cada uno de estos. Ya terminamos el llenado de la tabla del registro de trazo. Pasamos a la que es la geometría del seccionamiento. Ya calculamos los elementos LE, AC y SC. Ahora hay que calcular la distancia N. Nos da 16.55 con esta expresión que ya la venimos manejando desde la curva simple. Y calculamos N1, N2, N3 y N4. En esta tablita hacemos el llenado calculando los kilometrajes. Acuérdense que hay que tener muy en cuenta el diagrama para saber qué sumamos y qué restamos. Nosotros lo que ya calculamos es el TE, el EC, el CE y el ET. Entonces esos kilometrajes están calculados aquí. Entonces ya tenemos el TE, estos dos y el ET. Ya nada más N3. Hay que restar, si es que está atrás del TE, a N, que es 16.55 y obtenemos este. A N2 hay que sumarle al TE, N y obtenemos el kilometraje. Aquí están las expresiones y así calculamos los kilometrajes. Luego anotamos el EM, luego anotamos la distancia. Esta distancia pues son en referente al T. El T es el punto donde empiezan las transiciones de la sobrelevación y las ampliaciones. Entonces a partir de ahí nosotros debemos de calcular esa distancia X. Entonces 16.55 hay de T a N1, que es la distancia N, es correcto. Del T al T pues hay 0. De T a N2 hay 16.55, del T a LC hay 86.40, que es LE, ¿sí? Entonces estamos en lo correcto. Y como en la curva simple esto es simétrico, pues les corresponderá los mismos valores, ¿ok? Y de la misma forma, como es derecha, nosotros vamos a tener valores en cuestión de ampliaciones del carril interno, que es el derecho. El carril externo no va a haber, entonces colocamos ceros. Y acordémonos de nuestras secciones. Aquí las tenemos. Entonces es la misma seccionamiento y nos va a ir guiando qué valores debemos de ir poniendo. Entonces, como es en tangente N1, pues es 0. En T, ahí empieza, es 0. Y entonces este lo calculamos multiplicando 16.55 por punto 66. Este punto 66 es el que calculamos como la ampliación máxima en curva. Aquí está punto 66. Entonces ese es en el en donde se va a presentar la máxima punto de curvatura, que es el de C. Entonces ahí colocamos el máximo. Entonces multiplicamos 16.55 por punto 66 entre L, que es 86.40, nos da punto 13. Como estos valores son simétricos, pues los colocamos aquí abajo, en la parte de salida de la curva. Ahora la sobreelevación, hacemos lo mismo. Sabemos que en tangente es menos 2, menos 2. Aquí en T empieza la transición. Como el lado izquierdo es el carril externo, este es el que se va a ir elevando, porque la curva es derecha. Si fuera izquierda sería al revés. De este lado quedarían puros negativos y de este lado habría positivos. En este caso, como es derecha, pues va a quedar del lado derecho puros negativos y del lado izquierdo hay positivos. Entonces, por lo tanto, cuando llegamos al N2,
pues vamos a colocar el menos 2 menos 2, o multiplicamos 16.55 por 10.44 entre 86.40, nos va a dar el 2%. Entonces vamos a checarlo, sería 16.55 por 10.44 entre 86.4, 2%, ¿vale? Menos 2 y menos 2. Y luego hacemos, bueno, estos son el punto máximo de curvatura, que es el que calculamos, el SS. Aquí está, en los elementos, SS 10.44 calculado. Y a partir de aquí para acá, pues es simétrico, los copiamos los valores. Al S le corresponde el CE, a N2 le corresponde, a N3 le corresponde los valores de N2, al ET le corresponden los valores del TE y al N4 los valores de N1. Acordémonos que como vamos entrando, tenemos que ir saliendo así de la transición. Al momento de entrar tiene que ser la misma transición al momento de salir. Los graficamos, esos valores. Acordémonos que en X se va a graficar los kilometrajes y en Y el lado izquierdo. Entonces en este lado tenemos el lado derecho, que es esta parte de aquí, y vean cómo se presenta. Y del lado izquierdo, donde no hay ampliaciones, es una sola línea horizontal. En el caso de las ampliaciones, en el caso de las sobrelevaciones, vamos a tener que en el carril del lado izquierdo va a ir aumentando hacia los positivos, y en el caso del carril del lado derecho se mantienen los negativos, más o menos así como en la curva simple. Ahí tenemos nuestras gráficas de ampliaciones y gráfica de sobrelevaciones. Hasta ahí tendríamos o terminaría el cálculo de la curva con espirales. Obviamente esto pues hay que reflejarlo en nuestro trazo y graficarlo. Acuérdense que tienen que llenar los formatos de las gráficas, de las coordenadas, ok, y hacer una propuesta de puras curvas simples, una propuesta con puras curvas en espirales, empalmarlas y definir cuál se ajusta más a su trazo. Si la curva simple, en cada PI van a hacer eso. Si en el PI1 se acomoda mal la curva simple, dejo curva simple. Si en el siguiente punto se acomoda más la de espiral, dejo espiral, y entonces vamos a tener un alineamiento con la combinación de las curvas. Ok, entonces aquí les aprovecho para explicarles cómo lo graficaríamos con la ayuda de CivilCAD. Miren, aquí le pondríamos módulos, carreteras SCT, curvas horizontales, dibujar. Vamos a ir al PI. Aquí la velocidad es de 90 km por hora. El grado de curvatura que elegimos fue de 4 grados. La sobrelevación fue de, aquí lo tenemos calculado. Acuérdense que para poder usar CivilCAD ya debemos de haberlas calculado. Entonces 10.44%. Nos vamos aquí a 10.44 sobre ancho. Vamos a ver cuánto nos dio la ampliación de curva, 0.66 metros. Entonces aquí en centímetros serían 66. Tipo de curva simple o en espiral. Estoy ahorita con la espiral, bombeo menos 2%, menos 2, menos 2. Número de segmentos de curva espiral, vamos a dejarlo así. LE me dio de 86.4. Entonces le pongo aquí 86.4 y le damos a aceptar. Dice, la suma de longitudes de transición debe ser menores a 2/3 de la longitud de curva. ¿Continuar? Le digo que sí. El sobreancho es menor al calculado programa. Le digo que sí, no hay problema. Ya lo verifiqué. La longitud de transición es menor. Le digo que sí. Y vean, aquí ya está trazada mi curva con espirales. Ok. Entonces mi curva con espirales, de esta forma la voy a graficar. Y si le doy aquí
CivilCAD, módulos, carreteras ST, curvas horizontales, anotar. Escala de impresión, vamos a darle que le voy a imprimir escala 1 a 2000. Selecciono el eje de proyecto y le digo que individual, selecciono la curva, el ángulo de rotación del texto 0, y vean, aquí está el TE 2 más 865.13, vamos a ver, 2 más 860.13, entonces ya reviso que concuerden todos los datos que yo calculé con los que están aquí, y deben de ser los mismos. Y aquí está mi curva con espirales. Así es como se hace la curva con espirales. Voy a explicar en el mismo caso con CivilCAD la curva simple para que ustedes lo chequen cómo es que queda. Esa es la otra forma de hacerlo para graficarlas. Me voy a CivilCAD, altimetría, perdón, módulos, carreteras ST, curvas horizontales, dibujar, clic, 90. Aquí en el caso de la curva simple, me voy al de la curva simple. ¿Qué grado de curva elegí? Elegí el grado de curva 1 grado. Entonces coloco aquí 1 grado sobre elevación en curva. La sobreelevación en curva es de 2.6%. Aquí le doy 2.6. O puedo ocupar estos que me da 3.6, 60 y 85.68. Voy a ocupar los que yo calculé. El sobre ancho, o sea, la ampliación en curva es 0.30. Okay. Vamos a dar 30 centímetros. Curva simple 2%. LE es de, vamos a checar cuánto me dio el 86.4. Aquí tengo 86.4 y voy a considerar el 50%. Acuérdense que es el 50%. 50%. 86.4. Y le doy a aceptar. Le digo que sí, y vean, aquí está la curva simple, ¿vale? Y así también se puede graficar. Nada más aquí le doy CivilCAD, módulos, carreteras ST, curvas horizontales, anotar. Le doy aquí anotar y vean, aquí están mis datos calculados, deben ser los mismos que yo calculé en mi archivo. Entonces aquí, en resumidas cuentas, si yo todavía no calculo nada, pues no puedo darle valores en CivilCAD, ¿no? Entonces primero hay que calcularlo para poderlo dar. Por ejemplo, aquí el PC me dio de 2 más 694.29 y acá me dio de 2 más 694.29. Es lo mismo porque le estoy dando los mismos valores, ¿ok? Entonces de esa forma también se pueden graficar tanto curva simple como curva con espirales.